Buenas tardes, siendo las 16 horas con 55 minutos del día 26 de septiembre del año 2018, nos encontramos constituidos en la sala de juicio oral para celebrar audiencia para emisión de fallo dentro de la causa penal 76/2017, misma que se instruye en contra de Eduardo Alberto Grijalva Esparza por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado con alevosía y premeditación. Por último, presidirá la audiencia la jueza licenciada Gabriela Covarrubias Gómez. Buenas tardes. En el día y hora indicado se reanuda la audiencia de juicio oral dentro de la causa ya indicada por la encargada de sala. Para efecto de registro, ¿quién comparece por Ministerio Público? Buenas tardes, licenciada Guadalupe Calderón Fuentes, agente del Ministerio Público, y me acompaña. Buenas tardes, licenciada Guadalupe Fonseca Chávez, asesora jurídica. Por parte de la defensa. Buenas tardes, señoría, licenciado Raúl Héctor Duarte Pompa, defensor público, y me acompaña. Buenas tardes, señoría, licenciado Jesús Javier Gil Ibáñez, defensor público, y me acompaña. Eduardo Alberto Grijalva. Bien, nos encontramos presentes en razón a la citación que realicé el día de ayer para la emisión del fallo a dictarse en la presente causa 76 del 2017. Bien, por lo que procedo a emitir el presente fallo correspondiente, el cual quedó en los siguientes términos. En San Luis Río Colorado, Sonora, a 26 de septiembre del año 2018, en atención al debate celebrado en la audiencia de juicio oral el día de ayer en la causa penal número 76 del 2017 relativa a la acusación formulada en contra de Eduardo Alberto Grijalva Esparza por su responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado por premeditación y alevosía, previsto por el artículo 252, sancionado por el artículo 258, en concordancia con los numerales 259, primer párrafo, 260 y 261 del Código Penal para el Estado de Sonora, cometido en perjuicio de la víctima Javier Bracamontes Ramírez. La de la voz, licenciada Gabriela Covarrubias Gómez, en mi carácter de juez oral de lo penal del Distrito 4 del Poder Judicial del Estado de Sonora, soy competente para conocer y decidir sobre la inocencia o responsabilidad de Eduardo Alberto Grijalva Esparza en la comisión de la conducta por la que lo acusó el agente del Ministerio Público, en virtud de que tal conducta deviene de hechos ocurridos dentro de la circunscripción territorial en la que ejerzo mis funciones. Ahora bien, habiendo valorado las pruebas según la libre convicción, extraída de la totalidad del debate y escuchando a las partes y deliberando en forma privada, continua y aislada, conforme a los artículos 400, 401 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se procede a emitir el fallo correspondiente tomándose en cuenta lo siguiente. El hecho sobre el que versó la acusación por parte de la Fiscalía es el siguiente. A las 18 horas con 4 minutos del día sábado 1 de abril de 2017, el acusado Eduardo Alberto Grijalva Esparza, en la avenida Coahuila B, entre las calles 8 y 9 de la Colonia del Bosque, en esta ciudad, realizó detonaciones por proyectil de arma de fuego en la integridad física de Javier Bracamontes Ramírez, el cual presentaba heridas producidas de arma de fuego penetrante de cuello, cara, tórax. El acusado, quien se bajó de un vehículo tipo sedán marca Ford, línea Focus, color azul, con placas de circulación de California, donde sacó un arma de fuego y con ella le disparó al hoyo occiso, persona a la cual fue lesionada y falleció en el lugar de los hechos, siendo ese mismo día, 1 de abril de 2017, y debido a la gravedad de las lesiones que sufriera, teniendo el activo tiempo suficiente para reflexionar sobre la conducta ilícita que ejecutó, ya que adquirió previamente un arma de fuego con el fin de privar de la vida al pasivo, sorprendiéndolo intencionalmente, no dando lugar a defenderse, siendo la causa determinante de la muerte laceración y hemorragia cerebral, secundaria herida por proyectil de arma de fuego en cráneo. La defensa expone que, en su teoría del caso, que los actos criminales no se esclarecen exclusivamente a través de redes sociales, aludiendo que acreditarán en la presente audiencia con las pruebas ofertadas y deshogadas en la audiencia, misma que crearán convicción respecto a la inocencia de su representado, de los hechos que injustamente se le atribuye, y que incluso quedará evidenciada la forma temeraria e ineficiente de la investigación realizada por el agente del Ministerio Público en los hechos de la presente. Medios de convicción que sustentan este fallo: declaración testimonial a cargo de Claudia Teresa Ramírez Azueta, testimonial de Daniel Bracamontes Ramírez, de Alondra Bracamontes Ramírez, José Eduardo Cruz Padilla, José David Ramírez Bermúdez, doctor Ulises Vázquez Márquez, Manuel de Jesús García Campoy, Jesús Enrique Berreyes Moreno, Erika Plasencia Achondo, María Antonia Navarro Pérez y Manuel Ángel Salomón Mireles. Bien, en lo relativo al análisis del elemento de la conducta tipificada, materia de la acusación, la figura delictiva de homicidio calificado por premeditación y alevosía se encuentra prevista por el artículo 252, sancionado por el artículo 258, en concordancia con los numerales 259, primer párrafo, 260 y 261 del Código Penal para el Estado de Sonora, los cuales a la letra establecen: artículo 252, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Artículo 258, cuando el homicidio sea cometido a propósito de un allanamiento de morada
agravada, asalto o secuestro, se sancionará con prisión de 25 a 50 años. La misma sanción se aplicará cuando el homicidio sea cometido en contra de una persona del sexo masculino o derivado por condición de género. Al autor del homicidio calificado con premeditación, alevosía, traición o al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo, línea recta o adoptante adoptado, se le impondrá la misma pena que señala el párrafo anterior. Artículo 59. Las lesiones y el homicidio son calificados cuando se cometan con premeditación, alevosía o traición. Artículo 60. Hay premeditación cuando se causa una lesión o la muerte después de haber reflexionado sobre el delito que se va a cometer. Artículo 61. La alevosía consiste en sorprender intencionalmente a alguien de improviso o empleando acechanza. Igualmente se actúa con alevosía cuando se emplee otro medio que no dé lugar a defenderse sin evitar el mal que se quiere hacer. De la parte conducente de las normas transcritas y por la forma en que se desarrollaron los hechos, se desprende que los elementos del delito en análisis son: elemento objetivo, privar de la vida a una persona, que el sujeto activo haya obrado con premeditación y alevosía sobre la víctima, la lesión al bien jurídico tutelado, la intervención material y directa del sujeto activo, la realización dolosa de la acción, el nexo causal o la atribuibilidad del resultado de la acción desplegada por el activo y el objeto material. El primer elemento objetivo, la privación de la vida a una persona, ello se acredita al enlazar de forma lógica y armonizada los medios de prueba desahogados durante la audiencia de debate de juicio oral, mismo que se obtuvieron de conformidad a los principios de publicidad, contradicción, continuidad, concentración e inmediación. Para tal efecto se destaca el testimonio de José Eduardo Cruz Padilla, quien cita cómo en su carácter de agente de la Policía Municipal tomó conocimiento y participó en la atención brindada al evento donde falleciera Javier Bracabón Montes Ramírez, advirtiéndose de lo vertido durante el desahogo que su testimonio lo siguiente, que es oficial de Policía Municipal de esta ciudad, señalando que el día 1 de abril de 2017, siendo las 18:04, se encontraba patrullando, recibiendo el llamado del C4, donde reportaban disparo de arma de fuego en domicilio ubicado en la avenida Coahuila, entre las calles 8 y 9 de esta ciudad. Se traslada al lugar en la unidad 2134. Al llegar al lugar se percató que estaba una persona tirada en vía pública. Al descender de la unidad llega también su compañera Erika Plasencia. En diversa unidad se aproximó a la persona observándole sangre en su cara y en vestimenta, solicitando auxilio para la persona. Intenta dialogar con la persona, mientras que su compañera Erika Plasencia Chondo le auxilió a resguardar el área, mientras que él entrevista a un joven quien dijo ser hermano de la persona lesionada y llamarse Daniel. A los 5 minutos posteriores llega la ambulancia y el personal de Cruz Roja comunica que la persona no tenía vida. El hermano del occiso le relató que en compañía de su hermano había tenido un problema con unas personas que viajaban en un vehículo Ford Focus de color azul, donde viajaban 2 personas del sexo masculino y una persona del sexo femenino, quienes se fueron del lugar, pero al rato regresaron en el mismo. Seguidamente salió su hermano de su casa con un cuchillo en la mano y cuando se dirigía al conductor del vehículo, este se había bajado y disparado contra su hermano con escopeta. Asimismo señala el declarante que el lugar de la escena se trataba de un lugar abierto, vía pública, estaba claro, y su compañera Erika lo apoyó en redactar por escrito de entrevista a Daniel Bracamontes Ramírez, entregando el lugar de la escena a José David Ramírez Bermúdez. Atesto que tenemos robustecido con el testimonio desahogado por la Erika Plasencia Achondo, quien declaró lo siguiente, que el día 1 de abril de 2017 fue en apoyo al compañero al que mandaron atender el evento de la avenida Coahuila entre calles 8 y 9 en la vía pública. A su arribo al lugar se encontraban aproximadamente unas 5 personas. Posteriormente al lugar arribaron más personas como paramédicos, peritos. Aproximadamente 18:40 horas, solo realizó una entrevista al de nombre Daniel, hermano de la víctima, ya que se tuvo que retirar del lugar, ya que solo iba de apoyo y ya que la mandaron a otro evento. Medios de convicción que tornan creíble en relación a los hechos narrados en el mismo, toda vez que fue información recabada por agentes policíacos en ejercicio de sus funciones públicas que tienen encomendada en términos del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior porque el primero de ellos actuó como primera autoridad que acudió al lugar del hecho y recabó información al respecto, mientras que el segundo acudió en apoyo del mismo primer respondiente al auxiliarlo en el acordonamiento de la escena, así como en la recepción de una acta de entrevista. Ello enlaza al ateste de José David Ramírez Bermúdez, de la cual se advierte lo siguiente, que labora como perito criminalística adscrito a la Fiscalía General de Justicia y que acudía a esta audiencia a declarar en relación a su intervención en un dictamen de criminalística, relatando que fue el día 1 de abril de 2017, siendo las 18:13 horas, el jefe
jefe del departamento le ordena trasladarse a la avenida Coahuila entre las calles 8 y 9 de la Colonia del Bosque de esta ciudad, arribando al lugar a las 18:29 horas, encontrando en lugar elementos de policía y personal de Cruz Roja, donde empleando la metodología inductiva, los principios básicos de la criminalística, principios de intercambio, principios de correspondencia y principios de reconstrucción, describe el lugar citando que se trata de una vía de circulación no pavimentada en mal estado, acordonado con cinta restrictiva, resguardado por elementos de la Policía Municipal. IPI se entrevista con el primer respondiente, José Eduardo Cruz Padilla, quien indica la ruta de acceso, observa un bulto cubierto con una sábana, el cual señala como indicio 1. Al levantar la sábana y aprecia que se trata de una persona de sexo masculino en posición de cúbito dorsal, polo cefálico al poniente y extremidades inferiores al oriente. El cuerpo quedó ubicado frente a la vivienda 806. Vestía una chamarra de color gris con gorro de talla XL, una camiseta de color azul con la leyenda Blueback Sport, se encuentra maculada con sangre y daño, short de color azul, marca Dickies, ropa interior, calcetines sin calzado. Realizando la búsqueda de pertenencias, posible identificación, no localizando documento alguno, observando lesiones en mejilla del lado derecho, lado izquierdo, morfología circular, el número de 4, las lesiones observadas en esta área, una herida más con las mismas características en mentón, lago hemático ubicado debajo del polo cefálico, observa la huella de vehículo a 4 metros al oriente del cuerpo sin vida, el cual fija indicio número 2, también observa y fija una hoja de acero inoxidable de marca triamontina de 17 centímetros de longitud como indicio 3. También establecen que las lesiones en el cuerpo del occiso son de forma circular, trayectoria de atrás adelante y de abajo hacia arriba, estableciendo como consideraciones que las lesiones son producidas por proyectiles múltiples disparado por una o más armas de fuego, disparo a larga distancia, al no presentar ahumamiento o tatuaje de pólvora. Estableciendo también que por el lago hemático observado en el lugar se establece que fue el mismo donde se registró el deceso del occiso. También considera que el proyectil extraído de región cefálica en forma circular se trata de aquellos que conforman el interior de los cartuchos de las armas de fuego que comúnmente llaman escopeta, concluyendo que se trata de un hecho típico de muerte por disparo de arma de fuego de proyectiles múltiples disparado por una o más armas de fuego con características homicidas y que sería la autopsia médico-legal que establecería más datos respecto a la causa de la muerte, lo que a su vez enlaza al ateste de doctor Ulises Vázquez Márquez, del cual se advierte que se desempeña como perito médico legista adscrito a la Fiscalía General de Justicia con una antigüedad de 27 años, señalando que el día 1 de abril de 2017 el Ministerio Público le informa que había fallecido una persona del sexo masculino, quien había recibido un disparo de arma de fuego, ordenándole que practicara la autopsia por ello a las 19:30 horas del citado día. Se traslada a la funeraria Gaudí, ubicada en Avenida Guadalupe Victoria y calle 9 de la colonia comercial de esta ciudad. En el lugar, acompañado del perito José David Ramírez y el asistente de funeraria Fernando Vázquez, tuvo ante su vista un joven, vestía chamarra de color gris con gorro, un short de color gris, calcetas de color negro, el cual era de complexión delgada, 27 a 30 años de edad, de tez morena, cabello corto negro ralo, nariz recta, barba rala, bigote ralo, tatuajes en brazos y piernas, el cual presentaba como lesiones externas heridas producidas por proyectil de arma de fuego con predominio en mejilla izquierda, una más en mentón y otra en la parte superior de tórax a su izquierda de la línea media, estableciendo a través del cronodiagnóstico que se trataba de una muerte reciente. En cavidad craneana realizó una incisión bitemporal, encontrando sangre libre en cavidad y laceración en lóbulo, además de encontrar y extraer del lugar o región denominada tienda del cerebelo, de la misma cavidad craneana, un proyectil de arma de fuego deformado en cavidad torácica o tronco. Realizó incisión Y abordando en ambas cavidades, estableciendo que el proyectil penetró tórax, fosa media, cuyo proyectil tuvo una trayectoria de adelante hacia atrás sin ser localizado, concluyendo el facultativo que la causa de la muerte lo fue por laceración y hemorragia cerebral secundaria a una herida producida por proyectil de arma de fuego. En el presente ateste, la Fiscalía incorpora la evidencia material consistente un proyectil deformado, manifestando el testigo que se trata del mismo proyectil que extrajo de la tienda del cerebelo, reconociéndolo por el embalamiento del mismo que cuenta con etiqueta. De los medios de convicción antes señalado,
ha quedado fehacientemente establecido que existió la privación de la vida de Javier Bracamontes Ramírez, la cual deriva de una lesión con arma de fuego que le fue inferida en la avenida Coahuila A, entre las calles 8 y 9 de la Colonia del Bosque en esta ciudad, aproximadamente las 18:04 horas del día, cuyo cuerpo quedó sobre vía pública en posición de cúbito dorsal, considerando que por el agua hemático observado a la altura del polo cefálico del occiso, este es el lugar inmediato a la muerte del mismo, cuyo deceso fue decretado por personal de Cruz Roja que acudió al lugar del hecho y comunica de ello al primer respondiente, quien a su vez comunica al agente del Ministerio Público y este solicita la intervención de sus auxiliares del Departamento de Servicios Periciales, siendo de esta manera que a través de concatenación de la intervención realizada por los elementos policíacos que actuaron como primer respondiente, el perito criminalístico y el médico legista, y la misma vertida en sus atestes en el debate de juicio de la presente causa, advertimos de manera objetiva que el deceso del pasivo es consecuencia de la acción desplegada de forma material por un sujeto activo desarrollada momentos antes a cómo cada uno de ellos fueron desarrollando su rol de agentes de policía y de peritos durante su intervención, mismo activo que le dispara a la víctima con un arma de fuego de proyectiles múltiples, mismos que impactaron la humanidad del pasivo, destacando por su relevancia los situados en mejilla izquierda, cuya trayectoria lo es de adelante hacia atrás y de abajo hacia arriba, al existir evidencia que por lo menos uno de ellos internó en cavidad craneana, alojando en la región denominada tienda del cerebelo, el cual provoca laceración y hemorragia cerebral, tal y como fue observada por el facultativo al realizar la incisión bitemporal al momento de practicar la autopsia médico-legal. Es evidente que el ateste del experto, a través de sus conocimientos científicos como médico legista con amplia experiencia en la materia, se acredita la causa de la muerte de la víctima en circunstancias ajenas a una patología propia, como quedó asentado con antelación. Por tanto, se acredita que ese resultado, es decir, la muerte de la víctima, fue en circunstancias que la ley prohíbe. En la misma audiencia de debate de juicio oral fueron desahogados los atestes, tanto de cargo como de descargo, a las personas de nombre Claudia Teresa Ramírez Azueta, Daniel Bracamontes Ramírez, Alondra Bracamontes Ramírez, María Antonia Navarro Pérez y Miguel Salomón Mireles, con los que se demuestra la preexistencia física de la víctima anterior a la producción del hecho, puesto a que evidencia que Javier Bracamontes Ramírez se encontraba con vida antes de las 18:04 horas del día 1 de abril de 2017, toda vez que en desahogo de todos y cada uno de ellos de manera acorde y uniforme, todos manifestaron haberlo observado con vida el día y hora en cita, es decir, momentos antes que recibiera la víctima en su humanidad un disparo por arma de fuego efectuado por diversa persona a la propia víctima, en lo cual también existe uniformidad en los atestes vertidos por las personas de referencia. Al ser acordes todos, señalan que la activación del arma de fuego que disparó los proyectiles que hicieron mella en la humanidad del pasivo y que a la postre ocasionarían su deceso. Por otra parte, con los datos de prueba en estudio quedó acreditada la calificativa de premeditación que establece el artículo 260 del Código Penal sonorense. Hay premeditación cuando se causa una lesión a la muerte después de haber reflexionado sobre el delito que se iba a cometer. De igual manera, el jurisconsulto Francisco González de la Vega, en su libro Derecho Penal Mexicano, considera que son indispensables dos elementos en la definición de la premeditación: un transcurso del tiempo más o menos largo entre la resolución y la ejecución del delito, y que la gente en el decurso hubiese meditado reflexivamente, deliberando maduramente su resolución. Expone también que la circunstancia subjetiva de la premeditación podrá conocerse judicialmente por sus manifestaciones exteriores, tales como adquisición previa de armas o de instrumentos necesarios para la ejecución del delito, amenazas anteriores vertidas, vigilancia hecha sobre la proyectada víctima, precauciones tomadas para asegurar la comisión del delito o la impunidad posterior, revelaciones hechas a terceras personas, concierto anterior entre varios partícipes, etcétera. De ahí que esta juzgadora considera que se acreditó la calificativa de premeditación al actualizarse lo establecido por el numeral 260 del Código Penal sonorense, así como los supuestos que cita Francisco González de la Vega, consistente que el activo tuvo tiempo suficiente para reflexionar sobre la conducta ilícita que ejecutó y previamente adquirió un arma de fuego con el fin de privar de la vida al pasivo, además de existir una amenaza vertida previamente, lo que se acredita con las actas de entrevistas a cargo de Claudia Teresa Ramírez Azueta, Daniel Bracamontes Ramírez, María Antonia Navarro Pérez y Manuel Ángel Salomón Mireles, toda vez que a todos ellos les consta que existió una confrontación de pelea verbal y física momentos antes de suscitarse el hecho, siendo Manuel Ángel Salomón Mireles quien le consta cuando el sujeto vertió la amenaza: ahora sí van a valer verga, para seguidamente retirarse del lugar en el vehículo de la marca Ford Focus de color azul tipo sedán con sus acompañantes, siendo estos una persona del sexo masculino y una persona del sexo femenino, pasando un lapso de tiempo de aproximadamente 10 minutos cuando esta persona regresa en el mismo vehículo con sus acompañantes, colocando el vehículo en media calle frente a Daniel Bracamontes Ramírez y Manuel Ángel Salomón Mireles. Es
ese momento que sale de la casa el occiso Javier Bracamontes Ramírez a enfrentar al conductor del vehículo, pero este desciende portando un arma de fuego tipo escopeta en sus manos, las cual apunta y acciona disparando proyectiles de arma de fuego contra Javier Bracamontes Ramírez, quien cae al suelo y la persona aborda de nuevo el vehículo y se retira del lugar junto con su acompañante. De ahí que de los datos de prueba llevan a la plena convicción de esta juzgadora que previo al suceso el activo, en lapso comprendido desde que se retiró por primera vez del lugar donde riñera verbal con los de nombre Daniel y Manuel Ángel, así como reñir físicamente con el occiso, además de verter al retirarse su amenaza de que iban a valer verga, es evidente que dicho lapso fue suficiente para reflexionar sobre la conducta ilícita que ejecutó y adquirió previamente un arma de fuego tipo escopeta para privar de la vida al pasivo, por lo que esta juzgadora estima que se encuentra acreditada la hipótesis contenida en el artículo 60 del Código Penal sonorense. Resulta aplicable la tesis cuyo texto texto se transcribe: premeditación, configuración de la premeditación. Para la configuración de la calificativa de un delito consistente en la premeditación no se requiere la existencia de un lapso de tiempo prolongado entre la concepción del mismo y su realización, pues basta que el sujeto activo haya tenido el tiempo suficiente o necesario para reflexionar y meditar la forma y medios de su realización y que esto los utilice para que se estime configurada. Por otra parte, esta juzgadora estima que no se encuentra acreditada la diversa figura de alevosía señalada por la Fiscalía en acusación. Para ello es oportuno plasmar el contenido del artículo 261 del Código Penal para el Estado de Sonora, que establece: la alevosía consiste en sorprender intencionalmente a alguien de improviso o empleando acechanza. Igualmente, se actúa con alevosía cuando se emplea otro medio que no dé lugar a defenderse ni evitar el mal que se quiere hacer. Del contenido de la citada norma entendemos que para que exista la alevosía en la mecánica del hecho, el activo debió haber realizado una acechanza sobre la víctima y sorprenderlo de manera que no diera lugar alguno a defenderse. De ahí que esta cojuzgadora considera que no se acredita la calificativa de alevosía al no actualizarse lo establecido en el numeral 261 del Código Penal sonorense, al no haber sido ofertado por la Fiscalía prueba fehaciente que demuestre que el activo se valió de acechanza, ataque de improviso o de otros medios que no dan al ofendido la oportunidad de defenderse ni evitar el ser lesionado, sino por el contrario, el caudal probatorio desahogado en audiencia, debate de juicio oral de su enlace lógico, armónico, lejos de demostrarse tal acechanza o ataque de improviso, se estableció que fue el mismo sujeto pasivo quien se colocó en el lugar donde se encontraba el activo, toda vez que sale de su casa para enfrentar al activo e iniciar un pleito con este último, tal y como se escuchó de los atestes vertidos por Claudia Teresa Ramírez Azueta, Daniel Bracamontes Ramírez, María Antonia Navarro Pérez y Manuel Ángel Salomón Mireles. De lo anterior, así como del enlace lógico, resulta inverosímil para esta juzgadora que el activo hubiera desplegado en el hecho las circunstancias que se requieren para poder tener por acreditar la calificativa de alevosía, mismas que han sido citadas con antelación y que tenemos por reproducido, no ha habido repeticiones innecesarias. En lo que hace a la forma de intervención del sujeto activo, debe decirse que las probanzas antes citadas, con el valor probatorio que se le otorgó, apreciadas en su conjunto, demuestran plenamente que el activo intervino en forma directa como autor material de la comisión del delito que se le imputa, en términos del que lo estableció en el artículo 11, fracción primera del Código Penal para el Estado de Sonora. Por lo que respecta a la forma de realización del delito, pues es obvio que el activo quiso y aceptó el resultado dañoso de su actuar, actualizándose hacia el supuesto de dolo previsto en el numeral sexto, fracción primera del Código Penal para el Estado de Sonora, ya que este tipo de ilícito no admiten la forma de realización culposa. Cabe precisar que el dolo se compone de dos elementos, uno cognitivo y el elemento volutivo. En el primero consiste que el sujeto activo conoce los elementos que caracterizan objetivamente la acción como típica: sujeto, acción, resultado, relación causal. Es decir, en el caso concreto, el hoy activo sabía que el acto de accionar un arma de fuego contra la humanidad del pasivo privaría de la vida a este último, mientras que el elemento volitivo, para que el actor obre dolosamente, no basta con el mero conocimiento de los elementos objetivos del tipo, es necesario además querer realizarlo, tal y como lo realizó el hoy activo en el caso concreto en la acción que se le reprocha en el presente apartado, tal y como quedó evidenciado con los medios de convicción desahogados en la audiencia de debate de juicio oral, al desprenderse de los mismos con la realización de movimientos corporales guiados de voluntad por parte de los actos que se materializaron en el ataque que infirieran hacia el pasivo. Así también es pertinente afirmar que el nexo causal o la atribuibilidad del resultado a la acción desplegada por el agente se encuentra justificada con las mismas probanzas citadas, pues estas ponen de manifiesto que la privación de la vida de la víctima fue resultado de la acción ilícita desplegada por el hoy acusado, es decir, la víctima no falleció por un evento natural o por una enfermedad a causa de imprudencia suya o de un tercero, sino por la conducta dolosa desarrollada por el activo a través de movimientos corporales
dirigidos por la voluntad del sujeto activo al que se atribuye el hecho, resultando por demás concluyentes la acreditación del objeto material, que en el caso lo es la privación de la vida de la víctima Javier Bracamontes Ramírez. Como corolario, es dable afirmar que los medios de convicción desahogados en la audiencia de debate de juicio oral han quedado acreditados los elementos del delito de homicidio calificado por premeditación, previsto por el artículo 252, sancionado por el artículo 258, en concordancia con los numerales 259, primer párrafo, y 260 del Código Penal para el Estado de Sonora, cometido en perjuicio de la víctima Javier Bracamontes Ramírez, siendo insuficientes el material probatorio desahogado en juicio para que la Fiscalía pudiera demostrar la clasificación jurídica que otorga el hecho al formular la acusación consistente en la de homicidio calificado por premeditación y alevosía, previsto por el artículo 252, primer párrafo, sancionado por el artículo 258, en concordancia con los numerales 259, primer párrafo, 260 y 261 del Código Penal para el Estado de Sonora. En lo tocante a la plena responsabilidad de Eduardo Alberto Grijalva Esparza en la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, premeditación, previsto por el artículo 52, sancionado por el artículo 58, en concordancia con los numerales 259, primer párrafo, y 260 del Código Penal para el Estado de Sonora, cometido en perjuicio de la víctima Javier Bracamontes Ramírez, se acredita en conformidad con lo dispuesto por los artículos 6, fracción primera y 11, fracción primera del Código Penal sonorense, con los siguientes medios de convicción, atendiendo lo argumentado por la defensa del imputado durante sus alegatos de clausura, quien desde su punto de vista indicó discrepancias entre los atestes vertidos por Claudia Teresa Ramírez Azueta, Daniel Bracamontes Ramírez, Alondra Bracamontes Ramírez, Manuel de Jesús García Campoy y Jesús Enrique Berreyes Moreno. Sin embargo, no precisa en qué consisten las referidas discrepancias, que alude también en su argumentación, demerita el último de los atestes citados, refiriendo de que durante su investigación el elemento policíaco no actuó en atención a los principios de lealtad, legalidad, objetividad y eficiencia que establece el artículo 132 del Código Penal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para la intervención de elementos policíacos en la investigación de delitos, además de argumentar que de los atestes vertidos por María Antonia Navarro Pérez y Manuel Ángel Salomón Mireles se advertían de forma clara y contundente que la persona que había accionado el arma y privado de la vida a Javier Bracamontes Ramírez no se encontraba presente en la sala de debate de juicio oral, sumando a su argumentación la defensa que la Fiscalía fue omisa al desechar el testimonio de María Antonia Navarro Pérez y Miguel Ángel Salomón Mireles, quienes presenciaron el hecho. En primer término, al analizando el contenido de los atestes vertidos por Claudia Teresa Ramírez Azueta, Alondra Bracamontes Ramírez y Daniel Bracamontes Ramírez, mismos que me permito traer a colación en orden citado. El testimonio de Claudia Teresa Ramírez Azueta, escuchamos lo siguiente: que ella se encontraba en su domicilio ubicado en la avenida Coahuila A, entre calles 8 y 9 de la colonia del Bosque de esta ciudad, aproximadamente a las 5:45 horas de la tarde. Se encontraba ella en compañía de sus hijos Daniel y Javier, de apellido Ramírez Bracamontes, cuando llega a su casa la persona de apodo el Robocot, saliendo Daniel a abrirle la puerta, pidiéndole el Robocot a Daniel que le diera comida, seguidamente que le dio comida. Seguidamente entra Daniel a casa diciéndole que iban a ir a Oxxo con el Robocot a comprar un encendedor. Se dio cuenta que paró un carro frente a su casa, era un vehículo sedán de color azul bajito, tipo Focus, de la cual bajó el conductor, quien describe que vestía una camiseta color blanco y una cachucha de color rojo, quien discutían con el Robocot y con su hijo Daniel. En eso sale su hijo el finado y ella detrás de él para evitar que se fueran a pelear. Ya había bajado una segunda persona también del vehículo, pidiéndole ella a las personas del carro que se fueran para que no hubiera problemas. Seguidamente se subieron al carro y se fueron metiéndose ella a la casa, quedándose Daniel y el Robocot por fuera de su casa. Faltando 5 minutos para las 6 de la tarde llegó su hija Alondra, saliendo ella a abrirle el portón a su hija para que metiera el carro, quien le pregunta que si se andaban peleando sus hijos, ya que había mirado a Daniel agitado allá afuera. Ella le dice que había llegado unas personas en un carro que discutieron con Daniel, pero que se fueron. Fue entonces que Javier le platica lo sucedido a su hermana Alondra. Seguidamente ella se queda sentada y escuchó un carro que venía de la 9, el cual se estaciona a unos 8 metros delante de su casa. Se asomó Javier por la ventana, dijo: son los mismos, ahora sí le van a pegar a mi hermano. Ella iba atrás de Javier, pero su hija la prensó con la puerta de herrería. Al salir Javier, el conductor del carro, sin dar oportunidad de nada, sacó un arma y disparó contra su hijo Javier. Señala a la persona, recuerda porque ella lo vio, porque la primera vez que lo miró estaba a 3 metros de distancia y tenía una cachucha de color rojo, y después lo miró cuando mató a su hijo. Señalando que su hijo cae con el disparo, le hablaron a la Cruz Roja. Ya cuando llegaron y llegó la policía, su hijo ya estaba fallecido.
También citó que su hijo Daniel se encontraban a unos 8 metros de distancia donde le dispararon a su hermano Javier, además de haber manifestado que ella sabe que la persona que mató a su hijo se llama Eduardo Alberto Grijalva Esparza. Se enteró una vez que sepultaron a su hijo Daniel le pide la computadora laptop a su hija, Alondra, y empieza a buscar. Después de una hora de estar Daniel en la computadora, la llama diciéndole que fuera y le lleva la foto en la computadora, le pregunta a su hijo si lo reconocía. Y ella le dijo, ¿cómo no lo voy a reconocer si es el que mató a mi hijo? Incluso en la foto trae la misma cachucha. Ya con esa información acudieron a PEI, donde les manifestaron lo anterior. En el mismo testimonio, y una vez descrito a la persona que mató a su hijo, se le cuestiona por parte de la Fiscalía si éste se encuentra presente en la sala de audiencia de juicio, y de manera contundente responde sí, a la vez que dirigía su mirada y señalaba al acusado Eduardo Alberto Grijalva Esparza. Asimismo, en las preguntas del contrainterrogatorio formulada por la defensa, también señaló que su hijo, ya lesionado, fue auxiliado por su vecina, quien solo conoce con sobrenombre de Maruca. Del testimonio a cargo de Alondra Bracamontes Ramírez, escuchamos lo siguiente. El día sábado 1 de abril de 2017, aproximadamente a las 6 de la tarde, llegó a su casa en la avenida Coahuila, entre calles 8 y 9 de la colonia del Bosque, procedente de su trabajo. A su arribo al citado domicilio, miró muy alterados a sus hermanos Javier y Daniel. Se mete a la sala, le pregunta que sí, qué había pasado, y ellos le comunican que se habían peleado a palabras con unas personas de un carro. A los 10 minutos siguientes se escucha un carro y sale su hermano Javier. El vehículo se estaciona como a 10 o 12 metros de su casa. Es así que en ese momento su hermano Javier corre hacia donde está el vehículo y, faltando unos 4 o 5 metros para llegar al mismo, se baja del lado del conductor el tipo que le disparó, siendo vehículo tipo sedán Ford Focus color azul. Estaban presentes su madre, hermano Daniel, su amigo el Robocot y la vecina. El tipo dispara, sube al carro y se va por la 9, doblando hacia la Quintana Roo, es decir, al lado izquierdo, señalando que la persona era alto, de tez blanco, complexión regular, vestía playera color blanco, short mezclilla color azul. Daniel se encontraba en el cerco de la casa de la vecina de nombre Maruca, y de tal manera cita que conoce el nombre del imputado, ya que en fecha 4 de abril de 2017 le prestó su computadora a su hermano y abrió la cuenta de Facebook, buscó entre sus amigos y encontró el perfil de Eduardo Alberto Grijalva Esparza. Con esa información fueron a la entrevista con PEI. Si está segura la persona del perfil es quien le disparó a su hermano, y señala al imputado. Señaló que ella lo miró en el momento y estaba segura que existía visibilidad. Ellas se quedaron en el cerco de su casa y se podía ver perfectamente hasta dónde pasaron los hechos. Mientras que del ateste vertido por Daniel Bracamontes Ramírez, escuchamos que el día 1 de abril de 2017, por fuera de su cantón en la avenida Coahuila, entre las calles 8 y 9, aproximadamente 5:50 horas, iban saliendo de su casa él y un camarada. Cuando llegó esta persona, señala al imputado, buscándole pleitos a él y su camarada. Saliendo su carnal, quien llegó y golpeó al morro, señalando al imputado, quien subió al carro, se fue, agarró rumbo para la 9, era acompañado de otra persona. Fue así que le dijo a su hermano, iba a seguir ellos a comprar el encendedor, pero que ahora iría al Oxxo. Pero en eso el del carro regresó, saliendo su hermano Javier, lo iba a enfrentar, pero el conductor, cuando estaba a 2 o 3 metros de distancia, le apunta y dispara con una escopeta. Lo reconoce porque lo miró, lo tuvo ante su vista a 2 o 3 metros de distancia. Posteriormente empezó a buscar, a investigar, y por Facebook, en amigos relacionados, entre nombres, encontrando el nombre de una persona señalando al imputado, quien se encontraba dentro de la misma sala. Asimismo, dentro del interrogatorio y contrainterrogatorio formulado por la defensa en el carácter de descargo y de cargo, se obtuvo como información que su amigo que lo acompañaba es Miguel Ángel Mireles Flores, a quien le apodan el Robot, y que el vehículo trataba uno de la línea Focus, modelo 2010 y 2011, citando además que la persona que disparó lo miró de frente, que él mismo vestía camiseta blanca y gorra roja y shorts. Analizando el contenido del expresado por los testigos Claudia Teresa Ramírez Azueta, Alondra Bracamontes Ramírez y Daniel Bracamontes Ramírez, es evidente que en los dos primeros atestes en cita no se advierte imprecisiones, toda vez que ambos testigos sí realizan una narración de los hechos clara y sucinta del hecho, y ambas son coincidentes que presenciaron el hecho desde la puerta de herrería tipo reja de su domicilio, toda vez que Alondra cerró dicha puerta para evitar que su madre saliera, afirmando que estaban colocadas a una distancia de aproximadamente 8 metros. Y ambas señalan que el hoy sentenciado bajó del vehículo con el arma en sus manos. Cuando su hermano se aproximaba hacia él, le dispara con el arma, ello a una distancia de 3 a 4 metros aproximadamente. También son acordes en la descripción del vehículo aportada y vestimenta de la persona, distancia en la que se efectuó el disparo, lugar desde donde observaron. Además, ambas señalaron de manera firme y contundente al imputado al momento que se le preguntó si la persona que disparó contra su hermano se encontraba en la sala de debate a juicio. En base a ello, esta juzgadora
juzgadora desestima la argumentación formulada por la defensa respecto a estas dos declaraciones. En lo tocante a lo vertido por Daniel Bracamontes Ramírez, que si bien es cierto, tal y como lo percibí en debate de juicio, mostró una actitud reticente y poco cooperadora al interrogatorio formulados por las partes, sin embargo, ello es insuficiente para estimar que fueron contradictorios a los testimonios de madre y hermana respectivamente, toda vez que sí escuché que citara puntos muy coincidentes como lo es las características del vehículo, la vestimenta de la persona que disparó, es decir, la camiseta color blanco y la cachucha color rojo, que efectivamente fue el conductor del vehículo el que descendió con el arma y disparó contra su hermano. Asimismo, en base el mismo principio en mediación que rige el presente sistema, pude percatarme que el señalamiento que este testigo formula al imputado fue de manera directa, señalándolo y observándolo en el momento que lo imputaba como quien matara a su hermano. En lo que respecta a los atestes vertidos por Manuel de Jesús García Campoy y Jesús Enrique Reyes Moreno, es de resaltarse, las mismas se advierte que ambos obtuvieron información directa de Claudia Teresa Ramírez Azueta, Alondro Bracamontes Ramírez y Daniel Bracamontes Ramírez, a través de las actas de entrevista que les recabaron, y primordialmente Manuel de Jesús García Campoy se aboca a corroborar la información explorando la red social Facebook, corroborando el dicho de Daniel Bracamontes Ramírez, sustentándolo, extrayendo de la referida red de carácter público fotografías de los perfiles indicados, del cual se destaca el perfil a nombre del hoy sentenciado Eduardo Alberto Grijalva Esparza, fotografías que documentaron su obtención a través de correspondientes registros de cadena y custodia y que, al igual que la acta de entrevista, fueron remitidas al fiscal encargado de la investigación. Ahora bien, respecto al imputado por la defensa relativo al ateste vertido por Jesús Enrique Reyes Moreno, el testigo dentro del interrogatorio fue claro al señalar que recabó él una tercera entrevista relacionada con los hechos materiales de la investigación y, sin embargo, fue impreciso al no recordar el nombre de la misma, resaltándose que expuso que la misma era relacionada a una diversa línea de investigación que no fue robustecida o corroborada, de lo cual comunica al fiscal que tenía el mando y la conducción de la investigación. En lo tocante a las testimoniales de los policías estatal investigadora y agencia de investigación criminal, se consideran veraces toda vez que las mismas son acordes y verifican la información que deviene de testigos presenciales del hecho. Es de resaltarse que no existe una versión contraria a su dicho, así como de la información aportada en concreto a la identidad de la persona agresora, toda vez que, como lo señalamos con antelación, dicha información deviene de testigos presenciales del hecho que conocieron a través de sus sentidos visuales y audibles información que fue obtenida por los elementos cuando ambos se encontraban en funciones como elementos de policía en pleno ejercicio de sus funciones por intervenir en la investigación del hecho a solicitud del fiscal al mando, máxime que la intervención de quienes suscriben los citados medios de convicción se sustenta en lo establecido por el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco advertimos de la misma una posible animadversión o motivo por el cual los testigos de cargo señalaran ante los elementos policíacos a una persona distinta del verdadero culpable o autor del hecho imputado. No obstante, si solo se allegan testimonios de descargo que se limitan a contradecir la imputación, pero sin aportar además dato alguno del por qué los imputados pudieran mentir o tener razones para inculpar equivocada o indebidamente al enjuiciado, es claro que la ponderación y confronta de ambos tipos de narrativa deben prevalecer aquellos que provienen de la víctima o ofendidos, máxime que en este caso fueron de familiares directos quienes resintieron al presenciar de forma directa la agresión de que fue objeto por parte de la persona imputada, quien resulta ser Eduardo Alberto Grijalva Esparza. Por tanto, no advertimos actuación de manera ilegal, sin objetividad e ineficaz por parte de los elementos policíacos o contrario a lo establecido por el numeral 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Continuando en atención al argumento de la defensa en el sentido que la Fiscalía fue omisa al desechar el testimonio de María Antonia Navarro Pérez y Manuel Ángel Salomón Mireles, quienes presenciaron el hecho, ello durante la investigación complementaria, esta juzgadora me permito en resaltar que, si bien es cierto existe el principio de lealtad entre las partes, también existe el principio de igualdad procesal y el mismo fue ejercido por la defensa, toda vez que es evidente que sostuvo entrevistas o conoció de viva voz de los testigos en cita sus respectivas versiones del hecho. Tan es así que en audiencia intermedia ofreció el desahogo de dichas testimoniales, siendo evidente de que logró acreditar en dicha audiencia la pertinencia e idoneidad de las mismas al haberle sido aceptada por su desahogo. Por tanto, tal desechamiento realizado o no en Fiscalía no es factor que esta juzgadora debe tomar en cuenta para su valor probatorio, debiéndose ponderar y valorar lo desahogado en audiencia de juicio oral, como a continuación se señalará, trayendo para tal efecto a colación ambos atestes.
testimonio vertido por María Antonia Navarro Pérez, del cual escuchamos lo siguiente, que ella vive en el lugar donde se suscitó el hecho y que el día y hora del mismo salió a tirar la basura de los baños. Una vez fuera de su casa miró que venía un vehículo y que estaban discutiendo con sus vecinos. Le puso atención porque se estaban diciendo cosas. Seguidamente entró a casa de nuevo a recoger otra basura, sin precisar el lapso que permaneció adentro. Pero al salir de nuevo de la casa, el muchacho que iba manejando el vehículo se bajó. Al momento de bajarse no se le miraba, pero al dar como 2 pasos, miró que sacó un arma. Ella se encontraba del lugar en donde se efectuó el disparo, a unos 4 o 5 metros de él, señalando que miró claramente a la persona que disparó. Al cuestionársele por la defensa si dicha persona se encontraba en esta sala, respondió que no se encuentra en esta sala. Asimismo agregó que el muchacho que le tiró el escopetazo a su vecino vestía shorts Levi's largo y una camiseta de color blanco, que en el carro observó a 3 personas, el chofer, una persona del sexo masculino y otra del sexo femenino, arriba del carro. Por fuera de la casa estaban 4 hombres, siendo sus vecinos y 2 amigos de ellos. Asimismo señaló que nada más se acercó a auxiliar al muchacho ella y su hermano Daniel, y cuando ella se acercó al muchacho agresor ya iba subiendo a la calle 9. Asimismo alude que no había otras personas, llegó hasta después que él estaba tirado y llegó la ambulancia. Es que mira a la madre del occiso en el portón chico de su casa. No rindió declaración en sede ministerial y sí fue citada, pero no pudo acudir porque tenía una cita médica. El anterior ateste, si bien es cierto, refleja algunas discrepancias con lo vertido en sus atestos por Claudia Teresa Ramírez Azueta, Alondra Bracamontes Ramírez y Daniel Bracamontes Ramírez, toda vez que él mismo se escuchó que la persona que privó de la vida a Javier Bracamontes Ramírez no se encontraba dentro de la sala donde la testigo realizaba la deposición de su dicho. Asimismo, afirmó que al momento del disparo ella no observó en el lugar a las testigos Claudia Teresa Ramírez Azueta y Alondra Bracamontes Ramírez, y que ella las observó una vez que llegó la Cruz Roja, es cuando mira a la madre del occiso en el portón chico de su casa. También es cierto que abona más coincidencias que discrepancias a los testimonios en cita, toda vez concuerda la existencia de 2 momentos en el lugar del hecho por parte del sujeto activo y sus acompañantes que abordaban el vehículo. También que efectivamente existió una discusión previa, que fue el conductor del vehículo quien bajó del mismo portando el arma y quien accionó la citada arma contra la humanidad del pasivo, así como su vestimenta de tipo shorts y la camiseta blanca que portaba el activo. También advierte que cuando señala que mira a la madre y hermana de la víctima, estas se encontraban en portón chico de su casa, siendo este lugar donde precisamente ambas testigos citaron estar y haber observado desde ello el hecho. Por tanto, efectuando una ponderación, tales discrepancias son insuficientes para generar en esta juzgadora una duda razonable que, si bien es cierto, la testigo no señaló que la persona que privara la vida a Javier Bracamontes Ramírez no se encontraba en la audiencia de sala, a través del principio de inmediación me percaté de una conducción titubeante por parte de la testigo, lo cual, atendiendo a las máximas de la experiencia, no se descarta que el mismo derive de que fue un hecho traumante el que ella presenció y del cual ha transcurrido 1 año 5 meses, lo cual no abona que no tenga frescas las características de la persona que observó, ello sin perder de vista que el imputado se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad, donde realiza actividades distintas a las que realizara en libertad y que podrían, en dado caso, reflejar leves cambios en su fisionomía. Por anterior se reafirma la ausencia de datos que logren generar una duda razonable respecto a la participación del imputado en el hecho por el cual se le acusó. En cuanto al testimonio de Manuel Ángel Salomón Mireles, escuchamos lo siguiente: que acudía al presente juicio a testificar por el asesinato de Javier Bracamontes, manifestando se registró en la casa de mismo Javier, ubicación Coahuila A, entre calles 8 y 9, la primera semana del mes de abril. Se encontraban presentes, señalando que fue por la tarde, sin poder precisar hora el mismo, señalando que llegó a la casa del occiso con su hermano de nombre Daniel, donde estaba otro muchacho amigo de ellos. Cuando llegó, ellos estaban drogando, pero batallaban por un encendedor, diciéndole a Daniel que lo acompañara a la tienda conocida como El Minuto a comprar un encendedor, cuando de nuevo pasó un vehículo donde iban 3 personas, cuando el conductor comienza a jerar, es decir, a buscarles pleito, al gritarles que sí son muy vergas, y seguidamente bajar el mismo conductor del carro y le dice que sí, que traían. Ellos le comenzaron a decir que se calmara. En eso sale Javier de adentro de la casa y se va sobre el vato y lo sube a golpes al carro. Una vez arriba del carro, el conductor le grita valieron verga, permaneciendo un momento allí. Cuando Javier les dice váyanse al Oxxo por el encendedor, no vaya a ser que regrese esa persona, permaneciendo aún por fuera de la casa de Daniel. Y cuando deciden ir a la tienda Oxxo por el encendedor, mira, el vato da vuelta en el vehículo y que trae una escopeta y el vato se frena. Y ellos quedaron frente
de frente al no poder hacer nada. Él se esconde a un lado de un carro y Daniel se esconde detrás de un tambo de basura. En eso escucha una detonación, sale mamá, sale padrastro, sale hermana. El padrastro solo miraba que su compa estaba ahogando con la sangre. Le dice a Daniel que vaya por los plebes, que se va a la calle Sexta, donde encontró a 2 plebes pidiéndole un paro para buscar el vehículo. El mismo testigo expuso que en lugar del hecho se encontraban, además de Daniel, la mamá de este último, la hermana, el padrastro de Daniel y el hoyo occiso. También describe al victimario como corpulento, ojos claros, peinado moderno, con tatuaje en sus brazos, describiendo un tatuaje en particular, el cual era una figura de una ave conocida como cardenal que traía en su brazo. Aludiendo también que el sujeto vestía una camiseta de cuello y se la quita, se queda en una camiseta de tirantes negra y en shorts. Y a pregunta expresa de la defensa si la persona que escribe se encontraba presente en la sala, manifestando que no se encontraba dentro de la misma, también escuchamos que señaló que el vehículo mencionado se trataba de uno de la marca línea Focus de color azul tornasol, de placas de Arizona. Asimismo, en el ejercicio de contrainterrogatorio formulado por la Fiscalía, el testigo refirió que era a lo que mencionó como Malía, aludiendo que ello se trataba a la psicosis por no drogarse o a la sensación de tener la droga en su sistema. En atención a ello, debemos resaltar que este ateste no abona a lo prometido por la defensa, toda vez que no demerita la obtención de los datos obtenidos por los familiares del occiso a través de la red social Facebook y los cuales fueron comunicados a los elementos de la Policía Estatal Investigadora y verificar la existencia de los mismos por los referidos elementos. Tampoco dejen claro la no participación del imputado en el hecho, toda vez que, como fue apreciado por esta juzgadora a través del principio de inmediatez que rige el desahogo de la prueba, me consta de manera directa al momento que la defensa pregunta al testigo si el imputado se encontraba dentro de la sala donde se celebra la audiencia de juicio oral. Lo cierto es que de inmediato respondió sin haberse cerciorado de quiénes eran las personas que se encontraban dentro de la sala en ese momento. Ello porque se encontraba mirando a esta juzgadora tal y como lo hizo de manera fija en la mayor parte del tiempo que permaneció en el estrado de desahogo de prueba testimonial, circunstancia que fue apreciada también por los fiscales, toda vez que sus alegatos de clausura la aluden argumentando que el ejercicio de la identificación no fue desarrollado de manera correcta, toda vez que es indispensable que el oferente del testimonio ubique a las personas que se encuentran en la sala para lograr un claro ejercicio respecto a la identificación o no del imputado. Aunado a lo anterior, resaltamos que los datos de media afiliación y vestimenta que narra el testigo respecto a la persona que acciona el arma son discrepantes a los aportados de manera acorde y uniforme al resto de los testigos que presenciaron el hecho, resaltando la complexión corpulenta, la apariencia de extranjera que señaló tenía dicha persona, así como su peinado moderno y la vestimenta de camiseta negra, siendo muy contrastante al resto de los testigos, quienes uniformemente señalan como delgado, con vestimenta en color blanco y con gorra y cachucha de color rojo. Los datos de prueba antes expuestos, esgrimidos por la defensa, realizando su ponderación frente a los esgrimidos por la Fiscalía, ello en base a la sana crítica que otorga esta juzgadora la libertad en la valoración de la prueba, la cual no significa una absoluta libertad, sino que es regulada bajo las reglas de la máxima de la experiencia, la lógica y la ciencia. Por tanto, en este ejercicio de ponderación se consideran insuficientes para crear una duda razonable respecto a la inocencia del acusado, toda vez que tales testimoniales de descargo, si bien es cierto, no reconocen a Eduardo Alberto Grijalva Esparza, presente en audiencia en carácter de acusado, como quien privara de la vida a Javier Bracamontes Ramírez. También lo es que dichas declaraciones no desvirtúan lo establecido en las declaraciones de los testigos de cargo, toda vez que de lo vertido en el ateste del testigos de descargo, además de constatar los hechos, las mismas deben de justificar la animadversión o el motivo por el cual los testigos deberían de señalar a una persona distinta del verdadero culpable o autor del hecho. Apoyamos lo anterior en la tesis de criterio jurisprudencial que refiere pues que la prueba testimonial en el procedimiento penal, imputaciones de cargo prevalecen sobre las de descargo con independencia del número de personas que la emitan y de que contradigan la imputación hacia el inculpado si éstas no justifican la posible animadversión o motivo por el cual los testigos de cargo habrían de señalar a una persona distinta del verdadero culpable o autor del hecho imputado, sobre todo si la versión de las víctimas se corrobora con el resto de las pruebas. Bien, además de los datos aportados por la institución acusadora, no se desprende que opere a favor del acusado una causa excluyente del delito o extintiva de la acción penal que pueda hacer valerse a su favor en términos del artículo 13 del Código Penal sonorense. Por tanto, se sostiene fallo de condena en contra de Eduardo Alberto
Grijalva Esparza por su participación plena en la ejecución del hecho que la ley señala como delito consistente en homicidio calificado por premeditación, previsto por el artículo 152, sancionado por el artículo 258 en concordancia con los numerales 259, primer párrafo, y 260 del Código Penal para el Estado de Sonora, cometido en perjuicio de la víctima Javier Bracamontes Ramírez. Bien, en términos del artículo 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se fija el día 28 de septiembre del año 2018 a las 13 horas para la celebración de la audiencia de individualización de sanción y reparación del daño, en la cual se va a resolver sobre la sanción a imponer al sentenciado y sobre la reparación del daño causado. Y se fijarán penas y se pronunciará sobre una eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la pena de prisión. En términos del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ordeno la transcripción de esta resolución y quedan en este acto los presentes debidamente notificados de él mismo. ¿Alguna solicitud, Ministerio Público? Su señoría, con fundamento del artículo 50 del Código Nacional, solicito copia del audio y video de la presente audiencia y sea enviada al correo proporcionado por la Fiscalía. Asesora Jurídico. De igual manera, copia de audio y video de la presente audiencia. Defensa. Igual su señoría, copia simple de audio y video de la presente audiencia se envía al correo proporcionado. Señor Eduardo Alberto. Bien, se autoriza a expedir las copias solicitadas. No habiendo otro asunto que tratar, declaro cerrada la presente audiencia.